Vea los programas Recorriendo mi Río Negro y Recorridos con Jair en la página www.conmarcapropia.com y síganos en el Twitter @conmarcap. Con Marca Propia, la marca de la región. Bienvenidos. Hoy su programa Recorridos con Jair va a estar en el municipio del Retiro. Hoy vamos a visitar a don Rodrigo Maya Blandón, que fue fundador de Teleantioquia, de la programadora Maya Televisión y que ha hecho muchas cosas por la comunicación en el departamento de Antioquia. Vamos a visitarlo en su finca que queda acá, en esta población, en el barrio Chapineros, para que nos cuente la experiencia que él tiene durante toda su amplia trayectoria en el campo de las comunicaciones. Bienvenidos todos a nuestro programa. Adentrarse en la vida del aventajado y experimentado periodista Rodrigo Maya Blandón es recorrer la historia de la televisión regional en Antioquia. De esas quijotadas que con el tiempo se convierten en grandes empresas para alojarse en la casa de las leyendas es que sabe el periodista Maya. Su apellido, una marca grabada en alta definición en la mente y el corazón de una generación que aprendió de contenidos audiovisuales con la entretenida y formativa programación de Maya Televisión. Sí, él es el hombre detrás de Maya Televisión, el mismo que le entregó un canal al país, Teleantioquia, en el periodo del también antioqueño Belisario Betancur. Fue el primer canal regional, se juntó con su amigo entrañable Carlos Bueno y realizaron los estudios correspondientes. Ellos son los pioneros de esta industria. El mismo de noticiero que le dio la oportunidad de presentar a Lía Calderón, hoy toda una consagrada estrella de la televisión en habla hispana de Estados Unidos. El mismo que se metió a producir un largometraje cuando en Colombia era utópico pensar en cine, El tren de los pioneros. El mismo que se atrevió a jugar billar con las figuras políticas de este país como entretenido pretexto para sacarles una sonrisa y una posición políticamente incorrecta sobre la agitada vida nacional de principios de los 90, entrevista a 3 bandas. De esa época recuerda los desafinados madrazos de los parroquianos que entre risas le gritaban «Aprende a jugar billar», pero estaban en sintonía. El mismo que se despojó del miedo y se atrevió a financiar 30 años después la segunda edición de Ancón, sin importarle los antecedentes de lujuria, droga y rock and roll. Maya definió este festín de manera categórica. Ancón sirvió para sacar de la mojigatería a la sociedad antioqueña. A pesar de los inconvenientes que supuso esta redención festivalera, aún conserva la amistad con su genuino creador, Carolo, además de servirle de testaferro intelectual. Rodrigo Maya Blandón, el hombre de las más finas actas de Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, es nuestro invitado en Recorridos con Jair, un homenaje al primer decano de la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y creador también de la especialización en guiones para televisión en el mismo claustro académico. Hoy está empeñado en crear otro sistema de televisión subregional. En la actualidad es consultado como el más avanzado asesor por las administraciones municipales que quieren superar los aciagos tiempos que sobrecogen a los gobernantes. Organizaciones sociales, canales comunitarios y empresas culturales siempre están detrás de su oportuno consejo. Maya siempre está creando, por eso nunca pierde vigencia. Este hijo de Titiribí, residente en el Retiro, se amaña con sus amigos degustando una jugosa copa de anís, una tertulia y el sonido gangoso, pero siempre memorable, de la música de antaño. Desde Recorridos con Jair y con marcapropia.com, nuestro afectuoso saludo y tributo. Bien, ya nos encontramos acá en la sala de la casa finca de don Rodrigo Maya Blandón en el municipio del Retiro. Don Rodrigo, primero que todo, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en nuestro programa. Sabe que hacía días quería yo hacer este programa porque tengo profunda admiración por usted, por lo que ha hecho, y qué bueno compartir pues esa experiencia con todos nuestros televidentes. Muy bien, están aquí en la sala haciendo uso de una palabra muy linda. Yo creo que es una de las palabras más lindas y de las prácticas más lindas que se hacían anteriormente. Ha perdido su uso y es la hospitalidad. La hospitalidad se ha perdido mucho por asuntos pues de seguridad, por economía, porque siempre a las casas de uno llegaban la gente a que al almuercito o el desayuno, como a ustedes que llegaron hoy temprano. Entonces, la hospitalidad yo creo que se debería revivir, inculcarle a la gente, y eso es lo que yo hago mucho porque es herencia de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, que eran muy hospitalarios.
Mi mamá entraba cualquiera a la casa y decía, ya almorzó, ya desayunó, venga, cómase alguna cosita, yo le hago un preparito. Y hacía unos preparitos muy ricos que hasta a nosotros, los hijos, nos tocaba de lo que le daban a las visitas. Entonces, bienvenido y muchas gracias, Jair, por invitarme a compartir una vida ya larga, 66 años cumplí ahora el 25 de junio y los he vivido bien vividos. No he tenido odio, no he tenido rencores, simplemente trabajo y charlo con la gente y vivo mi vida que empezó en una vereda de Concordia que se llama La Selva, una finca. Ese día, al otro día pues que lo bautizaban a uno para que uno no se fuera a ir para el limbo sin bautizarlo, entonces pasó carro para Bolombolo y yo soy de Bolombolo, me bautizaron. Es un corregimiento de Venecia. Entonces yo no soy ni de Concordia, ni de Bolombolo, ni de Venecia, porque me crié en Titiribí, me casé en Bello, tengo una hija de Amagá, otra de Medellín, 2 de Medellín, y vivo en El Retiro. Entonces cuando me preguntan usted dónde es, digo yo he hecho toda esta carreta para que crean, miren a ver de dónde soy, si soy de Concordia, si soy de Bolombolo, si soy de Venecia, de Titiribí, donde llegué muy niño. Yo llegué a Titiribí creo que de 2 años, desplazado de la violencia liberal conservadora. Mi familia tuvo que huir de Salgar por esa violencia que nos ha acompañado a todos los colombianos durante tantos años. Nos fuimos a vivir a Titiribí, a Los Micos, una finca que tenía don Martín Vélez, que fue de los... Don Martín Vélez es el abuelo del doctor Álvaro Uribe. Mi papá era el arriero de Martín Vélez. Entonces este señor, con todos sus hermanos, que eran cerca de 18 hermanos, se vinieron de Salgar huyendo a la violencia liberal conservadora, compraron fincas en Titiribí y se trajeron todo el personal administrativo de las fincas, que era el arriero, el mayordomo, el casero. Se vinieron con todas esas familias y se instalaron en Titiribí, donde compraron fincas, Los Micos, Corcovado, El Líbano, una serie de fincas que las administraban ellos, y ganaderos y criadores de caballos. Mi papá como arriero entonces era uno de los, como el ministro de transporte de Martín Vélez. Más o menos. Sí, era el ministro de transporte, era uno de los arrieros legendarios del suroeste antioqueño, fue Geno Maya. Le decían Geno porque el papá se llamaba Eugenio, y entonces él también se llamaba Eugenio, pero a él le dijeron Geno, ¿cierto? Geno Maya, desde los 8 años trabajando con las mulas, analfabeta, nunca estudió nada porque el trabajo no les permitía eso, y eso no era de pronto importante antiguamente, ¿cierto? Se estudiaba muy poquito, no había más que una escuelita de 2 o 3 años, y la gente trabajaba, aprendían a leer, a escribir, y las 3 operaciones, o 4 máximo, ¿sí? Aprender las matemáticas, y ya se dedicaban a trabajar. Mi papá trabajó desde muy joven, desde muy niño, con el papá de él, que era arriero también, Eugenio Maya Johnson. Hay una mezclita inglesa ahí de esos ingleses que llegaron acá en el siglo XIX. Entonces ahí está el Johnson, o sea que yo tengo una genética también inglesa. Mi mamá Blandón, una genética más bien indígena, por eso uno es ahí medio español, medio inglés, medio indio. No sé si tengo... Tirando a indio. No creo que no tenemos de la raza negra, porque además esas familias eran muy racistas. Mi mamá era racista a morir. Veía a un novio de la hija mayor, ese está muy negrito, ese que no vuelva por aquí. Y funcionaban así. Mi mamá creo que estudió por ahí 2 o 3 años de escuela, pero era una mujer muy culta. Ella leía mucho. Ella nos recitaba poesías,
nos leía novelas, nos cantaba zarzuela, que era como la poca música que llegaba a los pueblos, la zarzuela y la musiquita pues de carrilera, cuando eso, usted se acuerda que a usted también le tocó que en diciembre sacaban 1 o 2 discos y los cantineros los compraban, en Titirí compraban el disco que se iba a imponer esa semana, en ese diciembre, y eran los que mandaban en el pueblo, entonces el otro iba y también y lo compraba. Era muy poca la música que había en esa época, pues así como ahora, que es apabullante. Entonces ya en Titiribí estudié en la escuela, mis hermanos éramos 12 hermanos, así por docenas que era antiguamente. Se criaron 10 y en este momento somos 4. Aquí la violencia le va quitando a uno jóvenes, los hermanos, claro. A mí me han asesinado 4 hermanos y 2 mujeres que se murieron, pues la una la mataron los médicos por una mala operación y la otra murió por un derrame cerebral, la mayor. Y quedamos 4, 2 hombres y 2 mujeres, que estudiamos muy poquitos. El único que estudió fui yo, los otros se dedicaron más a los caballos, a las mulas, eran montadores de caballos, arrieros, y yo soy el único que le dio por estudiar, no sé, como que no sabía montar a caballo, aunque fui sangrero, yo fui sangrero de mi papá. ¿Usted sabe qué es un sangrero? Sí, claro. El que le ayuda al arriero. El ayudante del arriero, el que abre los portillos, los cierra, el que va adelante cuidando los aparejos cuando descargan, en fin, que está preocupado por todas esas cosas. A los 11 años yo ya era sangrero de mi papá en Uré. Uré es, San José de Uré es en el departamento de Córdoba. Mi papá me mantenía andando con... Nosotros somos de Urrao, de Salgar, de Concordia, de Venecia, de Titiribí, porque él se iba. Y le tocó caminar hasta mucho. Allá caminábamos mucho, porque es que San José de Uré queda a 9 leguas de Montelíbano, donde llegábamos con las cargas de arroz. Mi papá se fue con unos señores de Titiribí, los Velázquez, y ellos se fueron allá a sembrar arroz, cultivar arroz, y se llevaron a los mejores arrieros y manejaban más o menos 80, 100 mulas. Usted sabe qué es eso en esas planicies de Córdoba, con tantos caños, con tanto río. Uno tenía que estar muy preparado para que cuando llegaba a una puerta estuviera abierta para que las mulas no se echaran, porque las mulas cargadas se echan y hay que descargarlas y hay que volverlas a cargar. Entonces uno aprendió desde muy niño a trabajar y a ser muy avispado, como decíamos anteriormente, es muy avispado. Entonces, uno llegaba allá al muelle del río San Jorge en Montelíbano, ahí se descargaban las bestias en una bodega y a mí me tocaba cuidar los aparejos para que no se los fueran a robar, porque siempre había ladroncitos ahí. Entonces robaban la sobrecarga, o que la lía, o que una enjalma, cualquier cosa le robaban. Entonces uno era piloso. Ese fue uno de mis primeros trabajos. Allá nos fue mal, allá me tocó ver, a propósito, cuando se murió el capitán Franco, que era el líder de las guerrillas liberales en el suroeste antioqueño, por Urrao, Concordia, Betulia, Bolívar, toda esa zona. En esa época la guerrilla liberal, enfrentada con los chulavitas, que eran la policía conservadora, fueron generando unos líderes guerrilleros que después se entregaron, hicieron la amnistía con Rojas Pinilla y vino todo un proceso pues de recuperación como de la paz. En esa época de Lleras Camargo, Guillermo León Valencia. Entonces él iba a tratar de sonsacar, otra palabra bien bonita del antiguo, sonsacar a Juan de la Cruz Varela, que estaba por allá en esos montes de María y no quería entregar las armas. Y viniendo en el río San Jorge se ahogó y ese día estábamos nosotros ahí cuando llevaron el cadáver y lo trajeron pues para Medellín y luego hacia Urrao donde lo enterraron. Entonces todas esas anécdotas de niño, de violencia, de esa vida linda que uno pasa en los municipios. En Titiribí, allá hice mi bachillerato,
en el Liceo Santo Tomás de Aquino, fuimos los primeros bachilleres. Una de las compañeras mías, doña Gloria, en ese momento le decíamos Gloria Amparo, pero después ha seguido siendo doña Gloria, me casé con ella. Yo nací casado, yo me casé terminando el bachillerato. Y tenemos 2 hijas, yo tengo otra hija posteriormente, tiene 16 años. He vivido como entre mujeres, doña Gloria, Gloria Elsie, Yara y Juliana. Y ahora Isabela, la niña de Juliana, y los 2 niños de Gloria Elsie, que son Luis David y José Manuel. Entonces esa ha sido mi vida pues como de joven, ¿cierto? En Titiribí hice todo un curso de mesero. Yo era mesero allá en el pueblo. Me tocaba caminar también, porque Titiribí es un pueblo muy faldudo. El bar que daba era el Pilsen, que quedaba en el atrio. Y me tocaba atender todas las carnicerías y los toldos de la plaza. Entonces, por mamarme gallo, los carniceros me pedían un tinto, ¿cierto? Y tenía que subir una cuadra por el tinto y bajar una cuadra con el tinto. Y cuando llegaba me decían, ve, tráeme un perico también. Entonces tenía que subir por el perico y volver a bajar, y después me pedían un buñuelo, y empezaban a sacarme la piedra, a sacarme la rabia, y no, es que usted está trabajando o algo así. Entonces yo creo que por eso es que no eché ni barriga ni nada, porque he sido pues un buen caminador. Don Rodrigo Maya, invitado a su programa Recorridos con Jair. Recuerden que nuestro programa se sintoniza a través de los canales del Oriente Antioqueño. Estamos a través de la Ceja TV, estamos en Acuario Televisión y en nuestra página www.conmarcapropia.com. Don Rodrigo, hablando de esa época de que usted le tocó ser cantinero en Titiribí, vamos a escuchar un tema con los pamperos. Usted oyó hablar, pues me imagino que sí, mucho de los pamperos. Claro, los pamperos. Yo vivía enseguida de una cantina, la casa mía, y luego pues donde mi mamá y mi papá, y luego hay una cantina. Los domingos desde las 8 de la mañana empezaban a moler música de carrilera, los pamperos, todos los chalchaleros, todos los Obdulio y Julián, Julio Jaramillo, todos esos fulanos, Caballero Gaucho todavía canta, todos esos fulanos que nos alegraron la vida. Esa era la música que nosotros oíamos, o sea que yo la tengo muy grabada, y esos pamperos me encantan todavía. Entonces vamos a escuchar un tema con los pamperos grabados en el programa Viernes de la Cultura, también acá en el municipio del Retiro, y luego volvemos con don Rodrigo Maya Blandón. Vamos a conocer el comedor de esta finca que él tiene en el municipio del Retiro, Antioquia. Amor propio, que es lo que más me duele. Por un celo sin juicio no se hiere un amor. Si te muerde la duda o hay algo que te impele, dímelo sin agravio si tienes la razón. Sabes que yo no puedo cometer la torpeza de hacerte alguna ofensa, aunque me pagues mal. No importa que yo sufra, cumpliré la promesa de que mientras tú vivas no te pondré rival. Ha sido infernal,
no creas lo que te digan, mientras que tú me quieras, no habrá nada que venza mi amor hasta el final. Sabes que yo no puedo cometer la torpeza de hacerte alguna ofensa, aunque me pagues mal. No importa que yo sufra, cumpliré la promesa de que mientras tú vivas no te pondré rival. Continuamos con su programa Recorridos con Jair. Hoy nuestro invitado especial es don Rodrigo Maya Blandón, un hombre de medios que acá nos va a contar toda su experiencia a lo largo de su vida. Ya estamos en el comedor de la finca, don Rodrigo, que cuéntenos, a ver, ya nos habló de la sala, que primero lo atendían a uno en la sala y cuando uno pasa al comedor ya es que entró más en confianza, ¿o no? Claro, la confianza siempre se le presenta a uno. Empiezan en la sala y van llegando al comedor, después destapan las ollas y si uno no les sirve, se sirven. A mí me tienen aquí fama, ya tengo fama aquí de ser buen cocinero, entonces me llega mucha visita. Este comedor, por ejemplo, es una sola pieza, lo compré por allá en Puente Peláez, lo sacaron a la carretera entre 4 hombres en una turega y lo tengo acá, me parece que es muy bonito, es un homenaje a la madera, es un pino y es donde nosotros aquí nos pegamos nuestras buenas comilonas, porque hacemos de comer y conversamos y charlamos. Cuando quiera pueden venir aquí a almorzar o cachamos, que ese es un verbo muy de acá del oriente, ¿no? Claro que sí, don Rodrigo. Bueno, estábamos en Titiribí, cuando usted estaba ya de mesero, me imagino que con eso ya empezó usted a conseguir los centavitos para hacer su carrera. La cultura en esa época no era de estudiar. ¿Cómo hace usted como habitante de un municipio para que le guste el periodismo? Porque usted estudió periodismo. Sí, mi mamá nos inculcó mucho la lectura, ella leía mucho. Como no había televisión, ella era lectora y nosotros nos hacían dormir a punta de cuenticos y de canciones, que ahora es a punta de televisión, muy telenovelitas ahí con 4 o 5 asesinatos cada 3 o 4 minutos, pues es muy distinto a lo que nos tocó a nosotros. Salgo de bachillerato, me caso y me vine para Medellín porque mi familia, mi mamá y mi papá se habían venido a vivir a Medellín. Entonces ya regué una serie de hojas de vida para trabajar, no me resultó trabajo, entonces me puse a estudiar. Le dije a mi mamá, yo quiero entrar a la Universidad de Antioquia. Mi mamá, hágale, y un 7 de diciembre creo, presenté el examen de admisión, pasé sin ningún problema. Yo había sido el mejor bachiller de Titiribí, del Liceo Santo Tomás de Aquino, porque me ha gustado estudiar, me ha gustado leer, me ha gustado preocuparme por muchas cosas y trabajar. Yo vendía chicle en las Semanas Santas, vendía en los fines, todo y conos, con unas rueditas así llenas de conos, y uno corría por todo el pueblo antes de que se le tenía ventas, Titiribí no es muy frío. No, Titiribí es templado, Titiribí es muy templado, es un clima de 20, 22 grados centígrados siempre. Entonces los conitos los vendía uno y conseguía moneditas, su platica. En Medellín también me puse a trabajar, rápidamente entré a la universidad y empecé a trabajar en Todelar, en una emisora de Todelar que se llamaba, bueno, ya no me acuerdo en este momento, pero era una emisora que hacía una noticia de policía cada hora, entonces uno tenía que hacer noticias para cada hora en la emisión. Pero no era La Ley contra el AMPA. No, ese era un programa completo que lo hacía Todelar, pero este era una emisora musical que cada hora daba unas noticiecitas, 2 o 3 de policía. Entonces uno llegaba a las 5 de la mañana al F2, le entregaban una hoja mimeografiada, ahí estaban los muertos y los atracos y todas las cositas del día anterior, y uno le sacaba partido a 3 o 4 cosas que había en Medellín en ese momento, ¿cierto? Había que hacer una noticia con la víctima, ¿cierto? Asesinado en tal parte un fulano. Uno ya sabía el nombre del fulano, pues entonces lo guardaba para hacer la otra noticia. La otra noticia ya fue identificado el cadáver que encontraron en tal parte, se llama fulano de tal. Y después sí había detenidos, uno decía que ya habían sido detenidos en un operativo con la policía. Es un poco
el manejo de la información desde muchos puntos de vista para hacerla rendir, ¿cierto? Entonces empecé a trabajar y a estudiar, ya casado, ya tenía obligación, pero seguía viviendo en mi casa. Doña Gloria trabajaba en un pueblo como profesora, hasta que finalmente me conseguí un puesto en la Universidad de Antioquia siendo estudiante. Me nombraron como secretario de la Facultad de Ingenierías y me tocó todo ese movimiento estudiantil del 70. Del 70, yo entré en el 71, en enero del 71, y terminé en el 79 sin perder una sola materia, sin repetir absolutamente nada, simplemente por los paros. Los paros que había en esa época eran prolongaditos. ¿Y eran por qué? ¿Qué protestaban? Por política como ahora, es la misma cosa que hay, que contra el imperialismo, que porque todos esos movimientos que hubo allá. Recuerdo que yo estudié contemporáneo con Álvaro Uribe, el doctor Álvaro Uribe, él estudiaba Derecho, yo Comunicaciones, en las facultades quedaban muy cerca, y él en las asambleas iba al Camilo Torres, y nosotros pues llenos de efervescencia revolucionaria. Entonces se subía con unos libritos en la mano allá al tablado, pedía la palabra y le daban la palabra y decía: aquí a la universidad venimos a estudiar, y la silbatina que le pegábamos era impresionante. Pues 15 minutos silbándolo: fuera liberal, fuera, y él se aguantaba ahí hasta que llegaba Milcar Acosta y lo sacaba de ahí y le decía: no, venga, déjenos continuar con después le volvemos a dar el uso de la palabra. Y siempre hacía eso Álvaro Uribe, una persona muy persistente. Entonces, en esa época perdimos más o menos 10.000 estudiantes, perdimos de a 4 años cada uno. Eso multiplicado son 40.000 años académicos que perdió un país en desarrollo. Para que esas cosas no le pasan sino nos pasan a nosotros. Por eso de pronto tanto atraso todavía. Pero bueno, entonces llego allá, me gradué en la universidad, entro a trabajar en la universidad, en la Facultad de Ingenierías como secretario de la facultad. Eran más o menos 9 carreras que me tocaba hacer las actas, asistir a todas las reuniones de los consejos académicos de la facultad. Ahí adquirí mucha información y mucho conocimiento sobre las ingenierías. Yo conozco ingeniería electrónica, eléctrica, sanitaria, mecánica, porque eso era lo que se trataba en esas reuniones, ¿cierto? ¿Por qué una asignatura se necesita? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué va a aportarle a un estudiante? Entonces me volví experto en pénsumes. Después, cuando allá en las cafeterías de la universidad, que es donde uno desarrolla las ideas, con un profesor Guillermo Espina, profesor de electrónica, de ingeniería electrónica, nos ideamos el canal regional de televisión de Antioquia, Teleantioquia. Impulsamos la idea, el doctor Antonio Yepes, que era el rector, nos apoyó, eso se llevó a un foro de periódicos liberales que había en Medellín, entonces también la acogieron pues dentro de sus propuestas al país, y resultó el canal regional de Teleantioquia. El presidente era el doctor Belisario Betancourt, la ministra era Noemí Sanín, entonces estaban como dadas las condiciones políticas para que nos dijeran que sí, y nos dijeron que sí. En el 85 se creó Teleantioquia. Yo me retiré de la universidad y monté Maya Televisión. Fue la primera programadora que se hizo en el país. Tuve noticieros, uno de los noticieros es Hora 13, que ese noticiero lo empecé yo hace 19 años. Y yo vendí Maya Televisión hace 15 años. Eso lo compró, ahora se llama Cuanta Televisión, creo que es la única programadora que se mantiene de esa época, que éramos 22 programadoras, ahora hay una, creo. Eso varió mucho por la forma como se está haciendo la televisión ahora. Antes no hay 2 canales, ahora hay 250, 300 canales. Con la llegada de la televisión internacional cambió completamente la forma de hacer televisión y de vender la televisión desde el punto de vista de la pauta. Cuando Teleantioquia se empezó a agitar pues como una idea, los 2 canales que había en ese momento nacionales estaban muy preocupados porque la pauta publicitaria se iba a partir y le iban a dar también a los canales regionales. Entonces era la gran presión que había en Bogotá, y Belisario fue muy astuto y dijo: no, es que los vamos a hacer sin pauta.
Y el hombre ahí con su nadadito de perro fue entrando la televisión sin pauta, televisión pública, que finalmente tuvieron que abrir la pauta para poderla sostener, pero ya estaba metida en el corazón de los antioqueños y ya se estaba replicando esa idea en otras regiones del país. Telecafé, Telecaribe, todos ellos tenían sus canales ya y todos querían tener televisión pública, que yo creo que es una cosa que tenemos que defender toda la televisión pública, porque es la que nos permite a nosotros criticarla y poder modificarla. La televisión como empresa privada, ellos hacen lo que quieren, y la pública sí es del Estado y tiene que resolver los problemas que necesita la población. Entonces, ya ahí estoy en Medellín, casado, con hijos, con Maya Televisión. Se vende Maya Televisión ya en el 94 a una serie de personas que la compraron y que la mantienen. Y me fui a traer televisión por cable. Hice una licitación a la Comisión Nacional de Televisión, me concedieron el municipio de Caldas. Allá monté un sistema de televisión por cable que se le vendió posteriormente a Cable Pacífico. Con mi amigo Carlos Bueno, también periodista, hicimos la televisión por cable también en Andes, también se le vendió a Cable Unión. Y luego me fui a trabajar al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, allí pues a administrar el conocimiento que había adquirido en Pensum, en hacer pensumes y programas académicos. Entonces montamos la Facultad de Televisión y Radio del Politécnico, de la A a la Z. Estuve decano ahí como 3 años y medio, después de profesor, y luego me vine trabajé con Luis Pérez en el municipio de Medellín, cuando él fue alcalde de Medellín, en comunicaciones allá. Hicimos el primer periódico, noticiero por internet, que era Medellín Noticias, era por internet. Yo lo hacía con Ricardo Aricapa. Y ya después me vine para el municipio del Retiro. Aquí vivo muy bueno, aquí estoy trabajando, hago mis cosas, vivo mi vida y disfruto de este pueblo tan lindo que es muy parecido al que me tocó en la época de mi niñez, a Titiribí. Y vive feliz acá en su finca, en el municipio del Retiro, Antioquia, don Rodrigo Maya Blandón. Eso es lo que nosotros queremos a través de nuestro programa, hacer el reconocimiento a estas personalidades que en su época de juventud hicieron mucho, sobre todo don Rodrigo por los medios, como fue pues la fundación o la creación mejor de Teleantioquia, de esa programadora Maya Televisión, de Hora 13 y de tantas cosas que ha hecho en el periodismo. Vamos a disfrutar con otro tema con el grupo Los Pamperos. Aquí está ya el hijo de don Luis Bernardo Saldarriaga, y luego volvemos con don Rodrigo Maya Blandón en su programa Recorridos con Jair a través de Acuario Televisión, que es el canal de la gente, a través de la Ceja TV y de nuestra página www.conmarcapropia.com. Sufro en silencio la negra tortura de no ser dichoso sin tenerte a ti. Y tú eres culpable de mi desventura, sabiendo que puedes hacerme feliz. Pero si algún día te sientes vencida y pierdes lo mismo que he perdido yo, sabrás cómo duelen las hondas heridas que lleva en el alma el ser que te amó.
tantos que van por el mundo ahogando su pena en humo y licor, arrastrando solo pesada cadena sin hallar alivio para su dolor. ¿Qué importa la vida? ¿Qué importa el dinero y todas las cosas del mundo traidor? Si de todo eso lo único que quiero es tener tus besos y tener tu amor. Soy uno de tantos que van por el mundo ahogando su pena en humo y licor, arrastrando solo pesada cadena sin hallar alivio para su dolor. Programa Recorridos con Jair, que usted lo puede sintonizar a través de Acuario. Acuario es el canal de la gente, está en todo el Valle de San Nicolás. Estamos también a través de La Ceja TV. Saludamos a cada uno de nuestros televidentes en todas estas poblaciones. En el oriente antioqueño estamos en La Unión, en El Peñol, en Abejorral, en Marinilla. También llegamos al Santuario. En San Vicente gozamos de una amplia sintonía. Estamos en el suroeste, en Ander, Jardín y en Bolívar. También estamos en la ciudad de Medellín a través de los diferentes sistemas de televisión comunitaria y estamos a través de nuestra página www.conmarcapropia.com. Don Rodrigo, ya estuvimos en la sala, en el comedor y ya pues nos entramos fue del todo, ya estamos en el estudio. Sí, este es un espaciecito que yo he reservado para leer, para escribir, para ver internet, que uno tiene que meterse en esas nuevas tecnologías porque si no se queda atrás. He aprendido a manejar el computador y un poquito internet y el Facebook, como dicen los muchachos, y el Facebook. Bueno, y aquí escribo, hago los proyectos. Ahora estamos desarrollando un proyecto que es una obra de teatro sobre Javiera Londoño, con uno de los dramaturgos más importantes que tiene el país, que se llama Henry Díaz. Estamos conversando para montar ese proyecto acá, escribir la obra conjuntamente con él y montarla luego con actores de todo el oriente antioqueño, porque Javiera Londoño es un personaje del oriente antioqueño y de Colombia muy importante. Eso lo van a ver en esa obra y en otras que estamos trabajando, como es una película con Víctor Morales, que estoy escribiendo el guión literario de Javiera Londoño. Ya se hizo un teaser con esa película que se ha pasado en algunas partes, porque es recuperar esos personajes importantes de la historia de Colombia y de la historia de Antioquia, como José María Córdoba, como muchos otros que han empezado a pasar al olvido y que no han sido reemplazados por otros tan importantes como ellos. Entonces es un trabajo casi que de la ética de un comunicador, es resaltar esas personas y no dejar que queden en el olvido. Entonces aquí es donde yo trabajo mis proyectos. Tenemos también un proyecto con el municipio del Retiro para hacer este año un encuentro internacional de escultores acá en el municipio del Retiro, en el Bicentenario. Estoy coordinando las fiestas desde el punto de vista de lo académico del Bicentenario, de una serie de libros, unos trabajos de fotografía, en fin, una serie de cosas que tienen que ver no con lo que ustedes saben hacer muy bien, que ya es la parte del folclore, de la música, de todo de la fiesta, sino otra cosa que a veces se deja de lado en estos acontecimientos tan importantes como es cumplir 200 años. Creo que eso hay que aprovecharlo. ¿Para qué? Para avanzar en lo que es un municipio, en su pasado, en su presente y en el futuro del municipio. Que las nuevas generaciones tengan un norte, que tengan unos referentes hacia dónde ir y hacia dónde avanzar con el desarrollo de su pueblo, que no se les convierta de pronto en
en un poblado como el poblado de Medellín, donde ya los carros no caben, donde ya la gente se quiere venir para esta zona, y hay que tratar de que eso se haga bien hecho, o sea, con buena planificación. Entonces aquí es el sitio donde yo trabajo, donde tengo mis libros, donde converso con los amigos, a veces hasta vino tomamos acá, y bueno, y las fotos. Aquí tengo por ejemplo a mi nieta Isabela, tiene como 8 meses. Es la menor de las nietas. Es la menor de las nietas, son 3 nietos, 3 hijas y 3 nietos, una mujer y 2 niños. Entonces, este es mi punto de trabajo. Me decías ahora que te contara un poco lo que es la historia de Maya Televisión. Claro. Yo apenas hice un recorrido y un brochazo por mi vida, y no he hablado de Maya Televisión, que ha sido de pronto como lo más importante que me ha tocado hacer. Fue una empresa que se creó ahí sin mucha plata, con la liquidación que me dieron en la Universidad de Antioquia, y compramos una cámara y un equipo de edición, y con eso, y mucha bulla y talento, con una serie de personas de Medellín que me colaboraron mucho desde el talento, ¿cierto? Pelados que uno sacaba del barrio Tricentenario, que estaban casi al borde de entrar a un mundo o de mafia, o de traquetos, o de marihuaneros, y ahí adquirieron una profesión, porque nosotros hacíamos televisión y enseñábamos a los pelados a que aprendieran a hacer televisión con la poca formación que teníamos, pero habíamos ya pasado por una universidad, habíamos investigado sobre el tema y lo repartíamos. A nosotros no había plano que no se hiciera, que no se le dijera al camarógrafo por qué se hacía y para qué se hacía y por qué tenía que ser así y por qué había un movimiento y no otro. Entonces eso fue generando una escuela, que es la escuela de Maya Televisión, donde muchos de los camarógrafos y editores y productores que hay ahora en Teleantioquia y algunos con empresas propias, pues agradecen eso, y a mí me llena pues como de orgullo ese agradecimiento de todos estos muchachos, estas muchachas que trabajaron conmigo. Uno ve por ejemplo a Magali Caicedo, Ilia Calderón, que eran las primeras negras que aparecían presentando noticias de televisión, y yo me las encontré en la calle y las llevé. A Magali Caicedo me la encontré almorzando en Mondongos, y le dije yo quiero hacer un noticiero y me gustaría que usted hiciera un casting conmigo. Entonces al otro día fue y le fue muy bien. De ahí salió el noticiero mío que llamaba Noticias Día y Noche, que ahora se llama Hora 13. Era día y noche, entonces ella era para mí la representación de la noche, porque era una morena muy linda, y la representación del día era Maribel Osorio. Las dos han pasado por Telemundo, han estado en Estados Unidos trabajando. Ilia Calderón, que reemplazó a Magali, también le ha ido muy bien, y así una serie de chicas bonitas, inteligentes, que llegaron a la televisión porque uno les dio una oportunidad. Entonces eso hace parte también de la vida de uno. No se consiguió plata, pero se trabajó, se vivió bien, y se hizo un trabajo social con la gente, con los nuevos trabajadores de la televisión que pasaron por ahí. Ahora hacen televisión, hacen cine, están metidos en todas partes. Yo también hice cine, una película que se llama El Tren de los Pioneros. Yo fui el productor de la película, Leonel Gallego era el director, y el de los animales y el hombre, él trabajaba conmigo. Después lo casé con una hermana mía y me vengué de los dos. Entonces él después montó, porque pelearon conmigo, y montaron Imágenes Producciones, que es la que hace ahora Los Animales y el Hombre, y lo hace desde siempre. Entonces con él nos metimos en un proyecto de hacer una película, y el tema era la historia de la construcción del ferrocarril de Antioquia. Era un documental cinematográfico compuesta en escena. Entonces nos conseguimos el actor que hacía el papel de Francisco Javier Cisneros, que fue el ingeniero que empezó la construcción del ferrocarril. Un profesor de la Universidad de Antioquia era Manuel Restrepo, era Cisneros, y así fuimos cogiendo una serie de personajes que trabajan en teatro, que eran intelectuales y gomosos por la actuación. Hicimos esa película, una película de época, porque esa película empieza su historia en 1894, cuando Cisneros viene a Medellín a firmar
a firmar el contrato para hacer el ferrocarril de Antioquia. Entonces ese ferrocarril se hacen todas las guerras de los 1000 días que atrasaban el ferrocarril, y actúa en alguna parte haciendo el papel de Rafael Uribe. Me complace, señor Rafael Uribe, que usted se haya hecho presente en esta inauguración del servicio de transporte de carga. Será un excelente servicio, señor Cisneros. Así lo espero. ¿Y qué contiene el flete? Es un cargamento de sal. Un papelito ahí que yo creo que no dura sino 4 o 5 segundos, a pesar de que yo era el dueño de la película. Y tuve una anécdota muy interesante ahí, porque el sonidista era un sonista muy bueno, mexicano, Gregorio Valtierra, un señor ya de 70 años. Entonces él empezábamos a grabar y como yo hablo paisa, entonces me decía, no, corten, muy paisa. Y volvíamos a repetir, llevamos 14 veces repitiendo de plano como 3 horas y nada, hasta que le dije, no, déjalo así con ese paisa, que es que Rafael Uribe no era mexicano, él era de aquí antioqueño y hablaba antioqueño, entonces como habló el dueño duro, entonces... Si verá eso, yo soy el dueño de la película, no pone el problema. Ahí dijo, no, listo, pues que quede así. Don Rodrigo, en su época, volvamos allá a Titiribí, usted le tocó ya, pues que tuvo la experiencia, más por ser el dueño de la película que por saber actuar, en teatro o en las zarzuelas, ¿hizo algunas representaciones? Claro, tenemos un sainete, allá en el colegio había un grupo de teatro y montábamos un sainete. Es que un galán con 4 esposas, creo que es, o 20 esposas, yo no sé, tocaba. A mí me metieron a la cárcel en el sainete por bigamia, ahora ya eso no es pecado. Entonces hice ese papel y teníamos también en la coral, yo era cantante de la coral y había mucha actividad. Titiribí es un pueblo muy culto, tenía mucha actividad cultural. Y allá se formó uno con todos los bohemios del pueblo, porque los bohemios allá, el más bohemio, que era Champaña, por ejemplo, tenía un museo debajo de una de las estatuas de los monumentos que hay en Titiribí. Hay unas bodeguitas y ahí tenía él un museo bastante completo, ¿cierto? Tenía toda una colección del colombiano, por ejemplo, que cuando el colombiano fue a recuperar su colección, porque le parecía importante tenerla en la historia, allá fueron a buscar periódicos que no los tenían en el colombiano, sino que los tenía Champaña. Entonces el hombrecito, él llegaba donde uno estaba tomándose un trago y le decía, sería tan amable de regalarme un aguardientillo quizá. Entonces uno le da, con una forma de pedir de tan elegante, ¿quién no le da un aguardiente a Champaña? Y te hablaba de historia, de poesía, de literatura, te recitaba. Esos eran más o menos los... Cecilio, por ejemplo, que era el embolador, escribió 2 libritos de poesía. Yo, cuando tenía Maya Televisión, le publiqué uno, y así ha sido Titiribí, y uno se formó ahí en ese mundo de poetas muy buenos, de músicos muy buenos y de gente que le gustaba la actuación también. Don Rodrigo Maya Blandón en su programa Recorridos con Jair. Vamos a disfrutar con otro tema, con Los Pamperos, y luego volvemos ya con la última parte de esta gran entrevista con don Rodrigo. De verdad, don Rodrigo, que nos sentimos muy honrados de tenerlo a través de nuestro programa. Muchas gracias a usted, Jair, y a todos los televidentes que se hayan aguantado esta historia. Yo creo que hay una de las cosas que no se pueden perder, y es la conversación. A mí me gusta oír conversar y veo que a mucha gente también le gusta oír conversar. Y esos programas de conversatorio son muy agradables, muy buenos, se entretiene uno. Con el corazón partido, sin esperanza y sin fe, llora un cariño perdido que nunca yo encontraré. Se fue lo que más quería, todo mi amor se me fue. Solo me hace compañía el Cristo de la pared. Solo me hace compañía el Cristo de la pared. Sus ojos llenos de angustia se
secos sus labios de sed. Parece que me dijera, no llores por su querer. Parece que me dijera, no llores por su querer. Quiero rezar con devoción y con fe. No hay oración en mis labios, solo tu nombre, mi bien. Yo no te puedo olvidar, soy un profano, lo sé. Cuando me hinco a implorar tu amor al Cristo de la pared. Cuando me hinco a implorar tu amor al Cristo de la pared, sus ojos llenos de angustia, secos sus labios de sed. Parece que me dijera, no llores por su querer. Parece que me dijera, no llores por su querer. Programa Recorridos con Jair, con este gran periodista, don Rodrigo Maya Blandón, un hombre del suroeste, pero que sus últimos años los está pasando acá en esta bella región del oriente antioqueño, en el municipio de El Retiro, Antioquia. Don Rodrigo, empezamos en la sala, comedor, estudio, y ya estamos en el jardín de la casa, o sea que nos vamos a quedar acá bastante tiempo. Bueno, yo de pronto voy a aprovechar para sacarlo aquí por el río Pantanillo, que me ilumina aquí todos los días y me arrulla por las noches. Ese sonito me hace dar sueño muy temprano. Es un sitio muy agradable. Esta casita la compré yo hace 22 años. Valió 3.800.000 pesos y la he ido recuperando. Esto antes era un botadero de basura y rastrojo. Yo le meto ahí el tiempo para descansar, cansándome con la guadañadora, con la tijera podadora y sembrando maticas y arbolitos. Todos estos árboles los he sembrado yo, Guayacán, este guadual ya tiene sus añitos. Y me gusta volver otra vez como a estar en contacto con la naturaleza donde yo crecí, donde viví toda mi niñez y mi juventud. Y qué bueno tenerlo acá en el municipio del Retiro, porque usted ha sido un gran asesor de nosotros los que trabajamos con los medios de comunicación. Hablando de eso, don Rodrigo, qué bueno que usted nos cuente un poco la experiencia o cómo le parece mejor los sistemas de televisión comunitaria, que es lo que está de moda ahora. Usted prácticamente fue el fundador también de estos canales comunitarios. Sí, yo he sido un defensor de la televisión pública porque, como lo dije ahora en algún momento, la televisión pública es la televisión de nosotros, los que no tenemos canales propios de televisión como Caracol, RCN, etcétera. Esta televisión que nosotros podemos hacer, tratando cada día de hacerla mejor, con camaritas de pronto que no son las más avanzadas tecnológicamente, pero que son un recurso muy importante para que los pueblos tengan su propia imagen en la televisión, que estos canales o estos sistemas de televisión por cable son la única forma que tiene el pueblo de aparecer en televisión. A mí ninguno de Bogotá ni puede entrevistarme aquí, esté seguro, pues, y puedo aparecer hasta importante, pero no, si de pronto me pegan una matapa ahí bien rara o se comete alguna cosa así grave, pues donde haya mucha sangre, de pronto sí vienen por uno, pero a mostrarlo, pero no por destacarlo. Ya este señor que campesino y mírelo ahora, ya ha hecho cosas, ¿cierto? Entonces, esa defensa de la televisión pública la tenemos que asumir todos. Ahora la televisión comunitaria está en peligro. Hace poco salió una resolución de la Autoridad Nacional de Televisión, donde se está limitando mucho la televisión pública, la televisión comunitaria. Entonces tenemos que estar atentos para salir a protestar. Aquí hay que protestar por todo, porque siempre hay una élite que está tratando de quitarnos las cosas, lo poquito que uno logra adquirir, a reivindicar,
pues vienen a ver cómo se lo quitan, porque la televisión comunitaria viene siendo uno de los grandes competidores de la televisión. Así la hagamos con las uñas, pero se hace con mucho cariño, con mucha ternura, se sacan personajes de la vida normal, de la vida diaria, personajes del pueblo que son grandes, que engrandecen todo lo que es la historia de los pueblos. La historia de los pueblos no la hacen los ricos se van a ir a Miami y de allá mandan por la plata, pero nosotros somos los que enfrentamos aquí la lucha, los que enfrentamos la violencia, los que sentimos que nos persiguen, hasta los que perseguimos, en fin, es la vida del pueblo la que se está dando ahora por la televisión comunitaria y hay que apoyarla, hay que salir a luchar por la televisión comunitaria. ¿Le ha tocado a usted con su experiencia dictar muchos foros acá en la región, en el departamento, sobre la televisión? Sí, yo he trabajado mucho tiempo y donde me invitan yo voy a participar. He estado en conversatorios en Río Negro con el doctor Eugenio Prieto, hablando precisamente de la necesidad que hay de defender la televisión comunitaria, la televisión pública. Se está acabando la televisión pública, ya todo lo dejaron en manos de empresas privadas que hacen lo que ellos quieren, además, así es en todas partes, pero ese tener televisión pública, que la podamos hacer, que la podamos criticar, que la podamos modificar, eso es de nosotros, eso es de la televisión pública y yo creo que hay que hacerlo. Si nosotros queremos trabajar en la televisión, tiene que ser en la televisión pública. Usted no lo contratarían para ir a hacer un programa en Caracol, yo no creo que a mí tampoco, ni a ninguno de estos muchachos. Entonces es la televisión de nosotros y es un medio de comunicación tan avanzado que lo tenemos que defender y apropiarnos de él y para eso es la televisión pública. Don Rodrigo, de verdad que ha sido todo un honor compartir con usted este programa Recorridos con Jair. Bienvenido aquí a la hospitalidad de los mayas, que nos hemos caracterizado desde muchas generaciones en la hospitalidad, esa palabra tan linda, de donde se deriva hospital, que era el sitio donde llevan a las personas más necesitadas, que son los enfermos. Y la hospitalidad de las casas hay que reivindicarla y hay que mantener esa idea, al menos en algunas partes donde todavía nos queda corazón para atender bien a la gente. Muchas gracias a todos. A todos nuestros televidentes, muchísimas gracias. Esperamos que este programa haya sido del agrado de cada uno de ustedes. El reconocimiento de este gran hombre de los medios que vive en el municipio del Retiro y que nosotros a través de Recorridos con Jair queremos seguirle haciendo el reconocimiento a todas estas personalidades que habitan este lindo departamento de Antioquia. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Vea los programas Recorriendo mi Río Negro y Recorridos con Jair en la página www.conmarcapropia.com y síganos en el Twitter @conmarcap. Con Marca Propia, la marca de la región. Estas son las percepciones de los jóvenes ejeños sobre la transformación de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal. Así hacemos pues que los jóvenes, nuestros jóvenes y los que vienen creciendo desde muy pequeños hagan deporte. Estos espacios nos mantienen muy alejados de la calle, nosotros los jóvenes. Entre más las canchas estén más bien, nosotros ya tenemos más ánimo de ir a jugar. 2013, año de la transformación deportiva. En La Ceja estamos avanzando a paso seguro. Administración Municipal de La Ceja, buen gobierno, buenas obras.